¿Sabías que muchos estudiantes extranjeros tienen dificultades para diferenciar el por y el para? ¿Cómo le explicarías a un estudiante la diferencia entre yo esto lo hago por ti y yo esto lo hago para ti? Quédate hasta el final porque te estaré explicando cómo yo enseño este tema con la gramática cognitiva. Y para iniciar con este video, por supuesto, les he traído esta presentación donde iniciaremos desde la perspectiva de la gramática tradicional. Ahora, ¿por qué desde la perspectiva de la gramática tradicional? Porque la gramática tradicional nos establece unas reglas o unas funciones que en principio pueden ayudar a resolver algunas dudas con respecto al uso del por y del para. En este caso vemos que hay una lista para por que establece algunas funciones como son que el por lo usamos en la vida real para hablar de causa, de lugar, de complemento agente, de medio de transporte, de intercambio, distribución y duración. Aquí pueden ver los ejemplos. Y por otro lado tenemos a las funciones del para, que también están clasificados o listados de la siguiente manera. Lo usamos para hablar de una meta, finalidad, de un destinatario, opinión, destino, fecha límite y sentido concesivo. Todo esto está establecido desde la gramática tradicional y en principio se utiliza para resolver algunas dudas de los estudiantes y para que ellos tengan una idea más o menos de cómo se utiliza. Sobre todo aquellos estudiantes angloparlantes que el recurso de traducir no les es suficiente porque vemos que traducir estas palabras no siempre les resulta a ellos funcional. Entonces, ¿yo qué hacía? Les explicaba estas funciones por aparte, por un momento les explicaba el por, ellos debían rellenar oraciones para que completaran las funciones, identificaran y reconocieran cada una de ellas. Por otro lado tenemos el para, también hacía lo mismo y lo trabajamos con actividades de completar oraciones fuera de contexto, sin ningún contexto. Ejemplos como estos que vemos aquí, aquí vemos algunos donde hay unas oraciones que ellos deben completar y después que ya yo había trabajado cada uno por aparte, el por y el para, yo hacía un contraste. Es decir, ellos debían identificar cuándo se usaba el por y cuándo se usaba el para o cuándo era adecuado usar uno y cuándo era adecuado usar el otro. Sin embargo, en este momento era donde entraba la dificultad porque se confundían, ya que algunas situaciones pueden parecer un motivo o una causa, o pueden parecerse o pueden ser muy similares y generan confusión al estudiante angloparlante. Estas confusiones yo me di cuenta que eran muy recurrentes cuando ya nos adentrábamos en situaciones de la vida real, en situaciones en las que nosotros hablamos y que necesitamos comunicarnos. Confusiones que voy a colocar algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, yo puedo decir caminé por el parque y estoy hablando de que estoy alrededor del parque. Caminé para el parque y puedo hablar de un destino. En este punto se puede quizás entender nosotros como hablantes del español, pero para un hablante de otro idioma puede ser un poco confuso, porque ellos en su idioma nativo usan el for, que puede verse confundido con el por y también con el para, dependiendo de la situación en la que estemos hablando, como ya lo he mencionado. También esta es una confusión muy común cuando, por ejemplo, los estudiantes no saben distinguir si estamos hablando de una motivación o de un propósito, o también cuando ambos tienen como la situación puede ser ambos, puede ser un propósito o puede ser una motivación o puede ser un logro, puede ser ambos. Entonces esto aquí generaba la confusión con el estudiante y cómo se lo explicábamos o cómo se lo explicaba yo. Otra confusión es cuando hablamos de el reemplazo o de cuando yo hago algo para alguien, es decir, para mi jefe o para mi empresa o para alguien que está por encima de mí en un cargo jerárquico. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo trabajo para la empresa, estoy queriendo decir que yo tengo responsabilidades en esa empresa. En cambio, si yo estoy diciendo yo trabajo por la empresa,
ya ahí se confundían porque era como que, bueno, estoy hablando de que trabajo para esta empresa o estoy hablando de que estoy motivado para trabajar en esta empresa. Entonces, todas estas dudas y otras más se generaban a partir de las clases en las que íbamos profundizando con este tema o algunas lecturas. Y por supuesto, yo empecé a indagar un poco más sobre cómo ayudar a mis estudiantes, y ahí aparece la famosísima que ya le he mencionado antes y la vuelvo a mencionar porque ha sido bastante útil para mis clases últimamente, y es la gramática cognitiva, ya que la gramática cognitiva nos establece o nos indica que tenemos que tener en cuenta el contexto y la intención comunicativa, porque nosotros los hablantes no hablamos de forma arbitraria, no decimos hola por decir hola, no decimos cómo estás por decir cómo estás, o no decimos qué miedo por decir qué miedo. Lo hacemos con una razón, con un motivo y bajo ciertos contextos que implican también nuestra cultura, nuestra psicología, nuestra posición social, nuestro estado de ánimo, muchos factores que tenemos que tener en cuenta y que desde la perspectiva de la gramática tradicional no se tienen tan en cuenta. Entonces, aquí ya entramos a tener más presente estos factores, y evidentemente pueden darle luces a nuestros estudiantes o puede ser muy útil para nuestros estudiantes al momento de ellos aplicarlo en la vida real. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la gramática cognitiva lleva o se basa en la idea de que el lenguaje está interconectado con la mente humana. Como ya lo mencioné, no hablamos por hablar de forma arbitraria, sino que estamos interconectados con diferentes situaciones que están pasando de forma externa e interna. Y además de eso, también la construcción de significado en las palabras están constituidas bajo experiencias propias y contextos, y en este caso influenciados también sobre el uso del por y del para. Ahora bien, ¿cómo yo explico esto a mis estudiantes en la actualidad usando la gramática cognitiva? ¿O cómo se puede usar la gramática cognitiva? Algo súper interesante, como ya les mencioné, además de tener en cuenta los factores como el contexto y la intención comunicativa del hablante, es que en la gramática cognitiva nos invita a que usemos imágenes y recursos visuales para hablar sobre esto, y lo llevemos a un ámbito un poco más abstracto, donde el estudiante reflexiona sobre el uso en contextos reales. Entonces, yo por ejemplo encontré en internet, ¿qué pasó aquí? Encontré en internet esta imagen en una página de la profesora Marta SpanishClass.com, donde utilizan estos personajes para indicar que el por está pensando hacia un punto A, desde un punto B. Y el para está indicando está aplicando desde un punto A hacia un punto B. Este es un recurso que es muy fácil de usar porque el estudiante lo ve en su mente, lo ve y lo puede representar en su mente, y de esta forma en eventuales situaciones se le va a volver un poco más automático en su aprendizaje y en sus conversaciones. Ahora bien, el por y en este caso estas imágenes no resuelven todas las situaciones confusas que les expliqué anteriormente. Entonces, yo que indagando, yo que resolví o yo que intenté diseñar, teniendo en cuenta lo que ya les mencioné del contexto, la intención comunicativa y en los recursos visuales, pensé que además de eso podía también ayudarme diseñando algunas imágenes. En este caso, estas imágenes las diseñé pensando en que el por es algo que atraviesa la situación, que lo usamos cuando se atraviesa la situación. Por ejemplo, si yo digo yo viajo por Europa, no es lo mismo decir yo viajo para Europa. En este caso, por atraviesa, estoy indicando que yo atravieso la situación. O cuando yo digo yo cruzo por la puerta, entonces estoy cruzando la puerta. Y por eso utilizo este cilindro para indicar que estoy atravesando algo. Por otro lado, vemos que estamos hablando de un punto B hacia un punto A, es decir, hacia el pasado. Cuando hablamos de la motivación, si mi intención y el contexto en el que estoy hablando es hablar desde hacia el pasado o algo que me motiva a hacer lo que estoy haciendo ahora, yo utilizo el por y no el para.
En cambio, si mi intención es hablar de que yo, sobre una motivación que me lleva a alcanzar un logro o que me lleva a conseguir una meta, yo utilizo el para y no el por. Otra imagen que también utilizo es esta imagen que representa el intercambio, porque el por también es usado para intercambiar cosas. Cuando decimos yo trabajo por mi esposa, estoy indicando que yo estoy reemplazando a mi esposa en el negocio que tengo. Es diferente que yo diga yo trabajo para mi esposa, porque estoy indicando que ella es mi jefa o que ella es la dueña del negocio, por así decirlo. En este caso, estas imágenes pueden ser muy útiles y les invito a ustedes como profes también a que utilicen el recurso visual para desarrollar en sus estudiantes esta habilidad abstracta de entender cómo funciona la lengua del español en contextos reales. Y en el caso del para, ya yo lo represento a través de una paloma. El para casi siempre, por no decir que siempre, va dirigido hacia la consecuencia y hacia el futuro. Se mueve hacia adelante. Por lo tanto, estos ejemplos son clara evidencia de eso. Cuando decimos yo viajo para visitar a mis hijos, me estoy moviendo hacia adelante y estoy viendo una perspectiva hacia el futuro. Y cuando yo digo yo trabajo para mi papá, estoy pensando en que mis responsabilidades, mis funciones están dirigidas hacia alguien, en este caso, mi papá y su empresa. Ahora, la pregunta es, ¿esto lo podemos usar desde el principio, desde el momento 1 que queremos presentar las funciones del por y del para? En mi caso, yo diría que no, desde mi perspectiva. Yo diría que es funcional si nos apoyamos como forma de andamiaje del aprendizaje en la gramática tradicional, es decir, estableciendo las funciones y luego cuando ya profundicemos en temas un poco más complejos, ahí sí entonces vamos a establecer o a explicar lo de la gramática cognitiva y lo que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué les parece todo esto? ¿Les parece interesante? ¿Les parece confuso? ¿Les parece que mejor nos quedamos con la tradicional o también trabajamos la cognitiva? Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan sobre todo esto y no se olviden darle like, comentar una vez más, suscribirse y por supuesto ver mi catálogo de servicios que se encuentra en la descripción de este video. No siendo más, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.